Gloria a Jesús. Dios le bendiga a todos. El martes surgía una pregunta. Aleluya. ¿Quiénes van para el cielo? Aleluya. Esa pregunta le hicieron a Jesús en Lucas 10, en el versículo 25. Le preguntaron, aleluya. En Lucas 10, en el verso 25, también le preguntaron esa misma pregunta a Jesús. Gloria al Señor. Y ayer yo buscaba las puntuaciones que hay que tener en una universidad de prestigio para poder estar. Y encontré en Harvard que para poder ser estudiante de esa universidad usted tiene que tener una puntuación casi perfecta. Casi perfecta no son 90, no son 95, son 99, 100, 199. Y eso es en lo terrenal. Pero en lo espiritual, aleluya, Dios nos llama a ser santo, a ser santo. Cuando nosotros vamos a cualquier país, tenemos que someternos a las leyes de cualquier país que vayamos y sujetarnos a las leyes de ese lugar. Y no podemos movernos según si no nos sujetamos a las leyes, si no son despertados. En el cielo, aleluya, Jesús, aleluya, estableció leyes y es el santo. En Lucas 10, en el verso 25, dice la palabra de Dios, dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo que está escrito en la ley, ¿cómo leer? ¿A qué respondió? Y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí el Señor estableció, bendito sea el nombre de Dios. Lo primero que vemos aquí que Dios dice, amará al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y por qué con todo tu corazón? Cuando en Mateo 6 dice el Señor, ¿dónde está tu corazón? Aleluya. ¿Qué está pasando? Donde está tú, donde lo que tú estás, está tu corazón. Si tu corazón, si tú estás aquí, vamos a poner un ejemplo, y tu mente y tu corazón están en el trabajo, en eso tú estás. Pero Dios quiere, dice, aleluya, que tú estés, que tu corazón sea por completo para la obra del Señor. Mateo 15, en el verso 19, el Señor dice que del corazón, aleluya, salen los malos pensamientos, salen los homicidios, salen los hurtos, salen los chismes, la discordia, y todo eso está en el corazón. En Proverbio el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Por qué Dios demanda y pide nuestro corazón? Porque nuestro corazón necesita ser limpiado. Nuestro corazón necesita ser transformado. La Biblia dice que Dios quitó ese corazón de piedra y puso uno de carne, y ese de carne Dios lo va a transformar. Bendito sea el nombre de Dios. Luego dice el Señor, con toda tu alma. El alma perdió la vida, aleluya, cuando se dejó arrastrar por el pecado Adán en el huerto del Edén. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué pasó? Aleluya, Adán perdió el reino y el reino le fue entregado ¿a quién? Al enemigo. Y como el enemigo tomó el reino, entró todo, aleluya, todas las leyes de su reino, aleluya, ¿dónde? En el alma, aleluya, el alma entonces perdió la vida. Aleluya, por eso que el alma, el hombre se pone viejo, se pone feo, se enferma, aleluya, se queja, se cansa y todas estas cosas
finalmente, aleluya, aleluya, muere. ¿Por qué? Porque por el pecado. Entonces, vemos que el Señor dice que el Espíritu Santo vivifica el alma. El alma, aleluya, necesita a Cristo, aleluya. ¿Para qué? Para ser salva, aleluya, para ser limpia. Vemos que David dice, alma mía, le da una orden al alma y le dice, alma mía, tú tienes que alabar. ¿Por qué? El alma no quiere obedecer, el alma no quiere alabar al Señor, el alma, sus pensamientos es de continuo, todas las cosas van al mal. ¿Por qué? Porque perdió la vida, hermano. Y Dios demanda el corazón, demanda el alma, luego demanda nuestra fuerza, aleluya. Que entreguemos nuestra fuerza, aleluya. Que entreguemos nuestra autoridad, aleluya, nuestra autoridad, ya, entregarla a Cristo. Entregar nuestra voluntad. Cuando dice de nuestra fuerza, debemos entregar nuestra voluntad al Señor. Entrégame tu voluntad. Aleluya, porque nuestra voluntad no procede, aleluya, a las cosas buenas, sino a las cosas malas. Entonces Dios quiere que entreguemos, aleluya, nuestra fuerza para Él dirigirla. Finalmente el Señor dice, entrégame tu mente. Y tu mente, en la mente del hombre, desde que se levanta y la mujer, hay un campo de batalla. Hay un campo de batalla, aleluya, que a cada segundo, aleluya, hay una batalla entre el bien y el mal y está en nuestra mente. Uno quiere hacer una cosa y la otra quiere hacer otra, aleluya. ¿Cuál va a vencer? El que esté más fortalecido. Si usted toma a dos perros, a uno le echa comida, a otro no le echa comida, lo suelta a pelear, ¿cuál va a vencer? El que está fortalecido. Así somos también nosotros en el Señor. Si usted, aleluya, no se alimenta, no está buscando la presencia de Dios, aleluya, entonces vamos a perder la batalla. Bendito sea el nombre de Dios. Pero yo quiero que vayamos para que comencemos a ver las leyes para entrar al reino de los cielos. En Mateo 24, Dios establece, en el Salmo 24 que diga, aleluya, Salmo 24, aleluya, porque todos queremos entrar al reino de los cielos. Aleluya, todos queremos entrar al reino de los cielos. Y en el Salmo 24, en el verso 4, habla quién va a entrar en el reino de los cielos. ¿Quiénes van a entrar al reino de los cielos? ¿Por qué, hermano? Aleluya. Dice, verso en el 3, del 3, bola de 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y luego dice, ¿y quién estará en su lugar santo? Bendito sea el nombre de Dios. Y dice, el limpio de manos. Aleluya. El limpio de manos. Si usted se lee Romanos 12 en el versículo 1, aleluya, ¿qué habla? Aleluya, de nuestras manos. ¿Qué habla de nuestro cuerpo, de nuestros miembros? Romanos 12, déjalo ahí para dejar el Salmo 24. Vamos a ver qué dice, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el culto que Dios está buscando en nosotros. No es el culto de venir los domingos, los viernes o los martes, es el culto diario, aleluya, de nuestro vivir. Ese es el culto que Dios demanda, aleluya. ¿Por qué? Porque en nuestro caminar hay una batalla que vamos caminando, que es la batalla de la mente, la batalla del corazón, la batalla de nuestra voluntad y la batalla del alma. Aleluya. Y él le dijo, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos?
¿Qué debo hacer para heredar los cielos? Ahora, cuando habla de heredar, habla de una herencia. Habla de una herencia. Cuando alguien, un hijo, parte del padre, ¿qué pasa? Si tiene bienes, ¿qué pasa? Hereda. Pasa la herencia. Pero el Señor aquí está dando el diseño para heredar, para entrar al reino de los cielos. En Mateo 4, en el verso 17, dice el Señor: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el primer paso que debemos dar, aleluya, para que nuestro corazón sea limpio es arrepentirnos de corazón. Arrepentimiento de corazón. Que haya un arrepentimiento genuino, no fingido. Aleluya. Un arrepentimiento, aleluya, que dé fruto. Aleluya. Que camine, aleluya, en los planes del Señor. Y por eso dice aquí, él dice, ¿y quién, aleluya, quién subirá al monte santo, al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Y me dice en el 4, el limpio de manos. El limpio de manos. En otras palabras, aleluya, hay que andar en esa pureza. Jesús dice la palabra, aleluya, que el que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús, siendo hombre, fue probado en todo. Pero en todo, aleluya, él venció. Él fue íntegro, aleluya, fue puro, santo, digno, dice la palabra de Dios, aleluya, aleluya, digno el Cordero. Dice que no se hallaba, no había otro. Juan lloraba, pero viene el ángel y dice, estate tranquilo, hay uno que es digno de abrir, aleluya, el libro. El Cordero, el inmolado, el puro y santo, que murió y resucitó, en el cual no se halló pecado. El limpio de mano, y luego dice, y puro de corazón. La pureza, la pureza. Hay una canción de Rabito que dice, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Y aquí está diciendo, una persona pura es una persona sincera. Una persona pura es una persona íntegra. Una persona pura es una persona santa. Aleluya. Y Dios está buscando esto en nosotros. Y está llamando a su pueblo a andar en esa pureza. ¿Por qué? Porque nosotros andamos, ¿qué estamos buscando? Queremos ir al cielo. Queremos pasar la eternidad con nuestro Dios. Pero Dios está diciendo, aleluya, el limpio de mano. Aleluya, el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma y movimiento. Fíjense, hermano, la mano, el corazón, y luego viene y dice, el alma, aleluya, a cosas vanas. El alma siempre anda detrás de la vanidad. El alma siempre está buscando cosas que la reconozcan, que la llenen de orgullo. El alma siempre quiere resaltar. Y vemos, aleluya, que el pecado, aleluya, como está en el alma siempre anda detrás del mal.
Y dice la palabra de Dios en Génesis 6, versículo 5, que los pensamientos del hombre de continuo iban al mal. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Nuestra alma necesita ser sanada. Ser sanada. Necesitamos ser sanados. Ser limpio, puro, aleluya, de corazón, aleluya, y aleluya, y nuestra alma, aleluya, elevado su alma a cosas vanas. Y luego dice, ni jurado con engaño. No debe haber engaño entre nosotros. No debe haber mentira entre nosotros. No debe haber orgullo entre nosotros. Esas son cosas que nos separan del reino de los cielos. Y ahorita vamos a entrar porque falta uno. Amarás al prójimo como a ti mismo. Aleluya. Y dice, gloria al Señor, ni jurado con engaño. Dice, él recibirá bendición de Jehová, justicia de Dios y de Dios de salvación. Y luego dice 7, alzad puerta vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas. Y luego dice, y entrará el Rey de Gloria. Entrará el Rey de Gloria. Y fue lo que Jesús le dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Y él está diciendo, aleluya, entrar a este reino. Yo soy ese reino que ustedes necesitan entrar. El ladrón en la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Y quién le habló de ese reino a este ladrón? Aleluya, el Espíritu, aleluya, Dios, aleluya, el mismo Dios le reveló, aleluya, que Jesucristo es el reino que él necesitaba. Y hoy nos lo revela a nosotros. Nosotros necesitamos entrar a ese reino de Cristo. Porque solamente entramos en el reino de Cristo, heredaremos la vida eterna. Gloria al Señor. Dice, quiero leer en Mateo 7, porque dice, amará al prójimo como a ti mismo. Mateo 7. Gloria a Jesús. El Señor dice, y aquí comienza el Señor. Fíjense que desde que el Señor comenzó su ministerio, después que da el sermón del monte, comienza a tratar con el corazón del hombre. Y usted lo ve que comienza desde ser Jesús la limosna, Jesús la oración, aleluya, Jesús el ayuno, aleluya, tesoro en el cielo, lámpara. Y el Señor está tratando con el hombre. Dios está tratando con el corazón del hombre porque Él quiere transformar a un pueblo, aleluya, en santidad. La Biblia dice que cuando el hombre estaba en el huerto, se paseaba con el Señor, caminaba con el Señor, hablaba con el Señor. Y Dios quiere hablar con nosotros, hermanos. Aleluya, Dios preparó un jardín precioso, hermano, algo precioso para que el hombre habitara en ese jardín y aleluya, y él deleitarse con el hombre. Dios quiere llevar al hombre de nuevo a ese deleite. Dios quiere deleitarse con nosotros en su presencia. Y dice en Mateo 7, algo que nos gusta y que el Señor quiere quitar de nosotros. Y dice, no juzguéis.
Y aquí entra, ¿cuál entra aquí? Amarás al prójimo como a ti mismo. El Señor vemos que trató primero con el corazón, después con el alma, después con nuestra voluntad y después, aleluya, ¿con qué? Aleluya. Bendito el nombre de Dios. Y finalmente con el prójimo, con nuestros hermanos. ¿Por qué? Dios viene a buscar un pueblo unido, un pueblo que ande en el Espíritu, un pueblo que no vea al hermano porque sea cojo o porque sea ciego o porque tenga un defecto, que no haya, aleluya, diferencia, sino que nos amemos unos a otros. Dios vino, aleluya, a buscar a un pueblo. Él no vino a hacer acepción de personas, Él vino a buscar un pueblo arrepentido. No importa de qué color tú seas, sino un pueblo que le sirva al Señor. Dice, no juzguen para que no sea juzgado, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medid os será medido. Y porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo. Wow. Una viga. Una viga, hermano, es lo que sostiene un edificio. Una viga sostiene, aleluya, un edificio, aleluya, para tirarle otro piso arriba, le tiran una viga, hermano. Y esa viga la fortalece, y Dios está comparando, aleluya, que mi vida está peor que el hermano que yo estoy señalando. Porque el hermano tiene una pajita, pero yo tengo una tremenda viga. Y está diciendo el Señor, en otra palabra, tú no eres digno. Tú no eres digno de corregir al otro hermano. ¿Por qué? Porque tú estás peor. ¿Verdad que sí? Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, en el 7:13, ¿qué dice ahí mismo? En Mateo 7, en el verso 3, ¿qué dice? Y Dios está hablando de dos puertas, hermano. De dos puertas. Y que usted y yo tenemos que decidir, y ahí está hablando de que de nuestra voluntad. ¿Por cuál de las dos puertas yo voy a entrar? ¿Y qué? Aleluya. ¿Y cuánto me cuesta? Entregar mi voluntad cuesta. Porque dice, entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espaciosa, y el camino que lleva ¿dónde? A perdición. Y muchos son los que entran por ella. Poco entran en la puerta, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y aquí está hablando de entrar al reino de los cielos, pues está hablando de dos puertas. La puerta del alma desea todas las cosas de este mundo. Todo lo que hay aquí le gusta, anhela todo. Que lo reconozcan, que lo admiren, quiere ser el mejor, quiere ser el más hermoso, quiere ser el más prestigioso, el más usado, el más en todo, hermano. El alma quiere todo. Pero Dios está diciendo, debe despojarte de todo eso y caminar por este camino estrecho, angosto, aleluya, pagando el precio para que pueda entrar y heredar la vida eterna. Cristo es esa vida, hermano. Y Pablo dice que esta leve tribulación no se compara, aleluya, con la vida venidera que vamos a tener en la presencia del Señor. Pablo ve
esto como nada, como un abrir y cerrar de ojo este tiempo. Y este tiempo es un abrir y cerrar de ojo. Pero el tiempo en Cristo es eterno. Es eterno. Y debemos decidir qué puerta yo quiero estar, en cuál puerta yo quiero estar. Y el Señor dice, alzaos puerta vuestra cabeza. Aleluya. Y luego dice, y entrará el Rey de Gloria. Si queremos que el Rey de Gloria, el Rey, nuestro Señor, entre a nuestra vida, debemos darle, aleluya, abrir nuestro corazón y darle, aleluya, la oportunidad de que Él corrija nuestras vidas. Aquí no vamos a ir al cielo por el tiempo que usted tenga en la iglesia, por los años que usted tenga caminando la iglesia. Aquí vamos a ir al cielo, aleluya, por el modo de vida que usted tenga con el Señor. Si usted tiene una relación, si usted tiene, aleluya, una vida en oración, una vida en santidad, irá al cielo. No determina que por edad, que por tiempo, no, sino por una relación en el Señor. Y Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Aleluya. Si vemos, y usted dirá en Lucas 18, a Jesucristo lo cuestionaron aquí. Porque cuando Jesús le estaba hablando, aleluya, de lo que tenemos que hacer para heredar la vida eterna, muchos dijeron, pero ven acá, pero si esto es así. En Lucas 18, en el verso 26 dice, miren qué dice, hermano. Y dice así, lo que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Porque escuchando la palabra del Señor y escuchando, aleluya, todo lo que el Señor dice, entonces no llega esta pregunta. Entonces, ¿y quién va a poder ser salvo? Porque si esto es así. Entonces dice el Señor. Y Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué dice el Señor? Aquel que la buena obra empezó, será fiel en terminarla. Dios va a perfeccionar esa obra en nosotros. Pero Dios necesita un corazón dispuesto. Dios necesita un alma dispuesta a cambiar. Una persona dispuesta a entregar su voluntad. Hermano, necesitamos y una mente entregada para el Señor. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él le dijo, de cierto, os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermano o mujer o hijo por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo aquí en la tierra y en el siglo venidero la vida eterna. Hermano, pero busqué el 14:25. ¿Para qué? El 14:25, mire qué dice. Aleluya. Mire qué dice el 14:25 ahí mismo en Lucas. Grandes multitudes iban con él y volviéndose le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijo, hermano, hermana, aún también a su propia vida, no puede ser mis discípulos. Aleluya. No puede ser mi discípulo. Y Dios está diciendo, aleluya, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Si tu esposo está en el lugar mío, debe quitarlo. Si la esposa está en el lugar mío, debe quitarlo.
Si tu hijo está en el lugar mío, debes quitarlo. Si lo que tú tienes está en el lugar mío, tú tienes que quitarlo porque yo tengo que estar en primer lugar. Es lo que está diciendo el Señor. Si no, no puede ser discípulo del Señor. Entonces, yo quiero que vayamos a Éxodo. El Señor se le iba a presentar al pueblo del Señor. Y el Señor se acerca a Moisés y le da instrucciones. Éxodo 19. Dios le da instrucciones a Moisés. Hoy nos la da a nosotros. En Éxodo 19, voy a leer de 9. ¿Lo tiene? Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo. ¿Y qué le dijo? Santifícalo. ¿Quién era que se iba a presentar? El Señor. ¿Cuál era el primer requisito? Santificado. El Señor dice: sin santidad, aleluya, nadie entrará al reino de los cielos sin santidad. Carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Y lo primero que Dios le dice es: santifícalo. ¿Y qué le dice? Hoy. Y luego dice: mañana. Y luego dice: y laven su vestidura. Lave su vestido, hermano. Debemos lavar, limpiar, que nuestra vestidura, no nuestra vestidura, la ropa, hermano, está hablando de nuestro cuerpo. No confundamos la ropa con nuestro cuerpo. Lavemos este cuerpo debe ser limpio. No es la ropa, que la ropa esté limpia, pero Dios dice: y lave, purifiquémonos, santifiquémonos. Dios está diciendo, ¿y qué era lo que iba a hacer? Dice: y lave su vestido, y dice, y esté preparado. Hermano, estemos preparados. Dice, ¿por qué? La venida del Señor será como ladrón en la noche. Y dice, y esté preparado para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo. Hermanos, debemos prepararnos, santificarnos, limpiarnos. Mirar. En Mateo 5, verso 21 dice que si usted va a llevar la ofrenda al altar y se acuerda que tiene algo con su hermano, no eche la ofrenda, hermano. No la lleve al altar, no la eche. Deje su ofrenda, vaya y busque a su hermano, pida perdón, purifíquese y entonces vuelva. Y entonces sí será recibida su ofrenda, dice el Señor. La palabra de Dios dice, cuando el Señor le enseñó el Padre Nuestro, dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermano, y estamos perdonando a los que nos ofenden. Muchas veces perdonamos y recordamos el pasado. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquello? Perdonamos y le pasamos por el lado a esa persona y recordamos lo que esa persona no hizo. No, eso no es perdonar. El perdón que Dios quiere es cuando usted escribe una pizarra
y borra, no se ve. Ya usted no puede leer lo que está en la pizarra. ¿Por qué? Porque usted lo borró. Dios quiere que borremos. Borrar en nuestra vida toda contaminación, todo lo que está afectando nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo santo, porque el propósito de todo lo que estamos aquí es heredar el reino de los cielos. Y el Señor le dijo, aleluya, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, hermano, y estamos en ese reino, hermano, ya. Y si estamos en ese reino, debemos caminar como es digno de ese reino, hermano. Usted se va de aquí a Estados Unidos, aquí maneja como un loco, pero allá está derechito como un guardia, manejando, porque usted sabe que si va una multa, y las multas son fuertes. Entonces nosotros manejamos aquí y andamos como locos. ¿Por qué? Entonces a otros países nos sometemos, porque tenemos que cumplir las leyes. En el reino de los cielos hay leyes. Y nosotros que estamos aquí, estamos preparándonos para entrar al reino de los cielos. Y imagínense que ahorita lleguemos Rafaelito y yo, y entonces yo diga, pero ¿por qué te le pusieron esa corona a Rafaelito con diamante, oro y esto? Entonces la coronita mía una cosita de nada. Entonces, ¿qué es eso? Eso es envidia. ¿Saben, hermano, que cuando nosotros hablamos del hermano es porque anhelamos ser como era el hermano? Cuando usted habla de su hermano, usted tiene celo, tiene envidia de su hermano. Hermano, y dice, Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Dice, y señalaré término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subir al monte ni tocar su límite. Cualquiera que toca el monte de seguro morirá. Y dice el 13, no lo tocará mano, aleluya, porque será apedreado o aseateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte, hermano. Fíjense qué precioso. Cuando suene la bocina, hermano, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está diciendo? Dice que subirán, hermano. Y aquí está hablando de la venida de Cristo. Y dice la palabra de Dios, aleluya, en Tesalonicenses 4, en el verso 17, aleluya, que a la final trompetas, los muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros, los que habemos quedado, seremos arrebatados, aleluya. Cuando suene esa trompeta, pero sonará esa trompeta y los que estén en santidad, los que estén esperando, los que estén vigilando, los que estén esperando ahí, aleluya, esperando al borde, aleluya, cuando suene la trompeta subiremos. Estamos esperando la venida del Señor. Aleluya. Dios quiere que subamos al monte del Señor. Si usted se lee en Osea, también habla de lo mismo. En Osea, en Osea 6, fíjese, en Osea 6 habla del pueblo del Señor que se va con el Señor. 6:1. Y él le dice aquí, venid. ¿Y qué dice? Y volvamos a Jehová. La iglesia tiene que venir y volverse al Señor con arrepentimiento genuino. Y volvamos a Jehová porque Él, viene que dice mi hermano, Él arrebató y que dice, y nos curará.
El Señor es que nos va a curar. Hirió y no vendarás. Y nos vendará. En el 2 dice, y nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Si buscamos en Lucas, encontramos esta profecía cumplida. En Lucas 24, 46, encontramos, aleluya, en Lucas 24, 46, ¿qué dice? Voy a leer 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y en el 46, y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitase de los muertos al tercer día. Dios tuvo que abrir el entendimiento de aquellos hombres. Dice la palabra así, pues resucitaste con Cristo. Poner las miras en las cosas de arriba, donde está Cristo, porque muertos somos y nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Hemos resucitado, ¿no? Hemos sido lavados, ya estamos en el reino de Cristo. En Corintios 15 también habla, aquí habla del mismo cumplimiento, 15:4, primera de Corintios 15:4, habla de ese cumplimiento. Pablo les está hablando de esta profecía al pueblo del Señor. ¿Y qué le dice? Aleluya. Voy a leer el 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Estamos aquí, hermano, y estamos, aleluya, y en esta escritura está plasmada qué debo hacer para yo entrar al reino de los cielos. ¿Qué tengo que hacer, hermano, para entrar al reino de los cielos? Y por último, quiero leer en el Salmo 16. Debemos, en el Salmo 16, el 8. ¿Lo tiene? Jehová, Salmo 16, 8. Ok. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra. Y dice, y no seré conmovido. Si Dios está con nosotros, hermano, vamos a permanecer. Porque dice la palabra de Dios, aleluya, aleluya, que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma. Aleluya, se gozó mi alma. Y luego dice, mi carne también reposa confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Hermano, ese es nuestro gozo, hermano. Y debemos gozarnos cada día
cada momento, cada hora, gozarnos y alegrarnos de poder ser parte del rebaño de nuestro Dios. Porque la palabra nos enseña que no estamos aquí por casualidad, que nosotros no fuimos, fue el Señor que nos escogió a nosotros. Hemos sido escogidos. Dios ha visto el potencial que hay en cada uno de nosotros. Dios no se equivoca. Dios cuando nos escoge es porque Él ha puesto el talento y Él ha visto tu capacidad, la capacidad de cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros estamos preparados, aleluya, si guardamos la palabra para entrar al reino de los cielos. Amén. Dios bendiga, hermano.